Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Marta Lucía López Hoyos, autora del libro Conflictos en la crianza, la autoridad en cuestión, un estudio intercultural. Profesora, ¿qué podemos encontrar en el libro La autoridad en cuestión? El libro está dividido en 8 capítulos. La primera parte está dedicada básicamente a la revisión de los conceptos que tienen que ver con la corrección, como son la socialización de los niños, la construcción de la conciencia normativa, la construcción de la conciencia moral, lo que tiene que ver con la historia del castigo, cómo ha sido corregido los niños a través de la historia. Y la segunda parte muestra la investigación como tal, el contexto donde se realizó la investigación, que fue en España y en Colombia, y los resultados de esa investigación que se hizo con un enfoque pues, culturalista y también con una metodología de investigación basada no tanto en el positivismo, sino en conocer el contexto cultural. Digamos, todo el enfoque metodológico es ese. Cuéntenos de dónde nace el interés por el tema de la corrección y la autoridad. Este tema surge desde hace 20 años que yo vengo trabajando en las relaciones padres e hijos, porque tengo una fundación dedicada a eso que se llama la Fundación Gestamos. Entonces, en ese trabajo, yo como psicóloga comencé a darme cuenta de cuál era la mayor dificultad entre los padres y los hijos. Además de muchas otras, del manejo de la autoridad era un problema básico, y entonces ya como que por ahí enfoqué mi estudio. Y cuando realicé los estudios de doctorado, entonces planteé como proyecto de investigación y fue aprobado este tema relacionado con la autoridad, pues que tiene que ver mucho con las prácticas de crianza. ¿Dónde se ubica teóricamente para afrontar este tema tan manido y del que todo el mundo tiene una opinión? Me interesó como tema de investigación porque los papás, digamos, tienen como una dificultad muy grande respecto al manejo de la autoridad. Entonces, por un lado, el psicoanálisis, que es mi formación básica, me dio todo el enfoque de Freud, pero también la filosofía cultural y también la filósofa Hannah Arendt, quien desarrolla muy claramente el concepto de autoridad. Entonces, ya teniendo esa claridad, comencé a hacer todo lo que es el proceso de las entrevistas, de la investigación de campo, el conocimiento del contexto cultural donde yo estaba trabajando, tanto en España como aquí, y entonces comencé a elaborar ya más, digamos, más finamente estos conceptos que todo el mundo sabe como muy superficialmente, pero que a la hora del té no es tan claro y que la gente siempre cree o hay un preconcepto de que la autoridad es autoritarismo. Profesora, cuéntenos cómo se estructura este libro y qué partes lo componen. Este libro está estructurado en 2 partes. Una primera parte es como el aspecto conceptual, donde desarrollo todo el enfoque sobre qué son las prácticas de corrección, qué son prácticas de crianza, cuál es el concepto de autoridad, cómo se construye la conciencia del porqué de las cosas, o sea, la conciencia normativa. Hay una historia del castigo, hay también una historia de la crianza. Y en la segunda parte está, digamos, las categorías que yo usé para llegar a las conclusiones que llegué y la descripción del contexto donde realicé la investigación, porque es un enfoque culturalista. La investigación fue desarrollada en 2 contextos culturales distintos, España y Colombia. Háblenos acerca del porqué de estos 2 países. Bueno, fue una oportunidad de casualidad, porque yo estaba en España haciendo mi doctorado en Salamanca, allí hice el estudio piloto. Me parecía como interesante conocer también qué pasaba allí, ¿no? En ese contexto, digamos, un estrato parecido al de aquí, en el sentido del estrato 3, que era medio bajo, y aquí en Colombia lo realicé con el estrato 3, y entonces me permitía como hacer, no una comparación, porque eso es una condición de la psicología cultural, no es comparar, pero sí ver cuál es la originalidad de cada uno de esos contextos. Entonces, en ese sentido, pude estudiar ya muy concretamente el proyecto en Santa Cruz de Tenerife, España, y allí fue donde conocí qué era lo que pasaba con esa comunidad canaria, que tiene una tradición más agraria, digámoslo así, y en cambio aquí en Cali es una sociedad más moderna, en el sentido de que los padres de la comunidad de acá donde yo trabajé eran obreros o ya empleados o comerciantes. Entonces es distinto los contextos culturales y según eso también son los resultados.
¿Cómo era antes la crianza? Hay toda una historia de la crianza y se habla sobre todo de lo que está estudiado por Philips Arié y Joy de Maus, que son dos autores muy importantes en ese sentido. Hablan del pater familias en Roma, ¿no? En la sociedad romana, y ese padre era todo, ese padre era como un dios. El padre decidía quién era el hijo, quién no era el hijo, a quién le daba el apellido, a quién no se lo daba, si lo aceptaba o no lo aceptaba. Eso fue evolucionando a través pues, de los siglos, hasta llegar, por ejemplo, a la Revolución Francesa, donde ya el padre no tenía toda esa autoridad ni toda esa potencia que tenía antes, ya no era el dueño de la vida del hijo, ya el padre comenzaron a cuestionarlo como padre, y entonces hubo todo un declive, digamos, si se puede decir, una declinación de esa autoridad del pater familias hasta convertirse en lo que hemos llegado hoy, que es una paternidad que está en decadencia. ¿Y cómo es la crianza ahora? Digamos, de los más conflictivos y los más complicados y lo que uno comienza a ver en lo que falla, es que los padres han perdido ese lugar de autoridad, le tienen miedo y temor a sus hijos. Entonces comienzan a fallar porque han perdido ese lugar de ser una guía y ser una orientación, de estructurar la vida del hijo, y porque además ellos también se sienten muy débiles, muy frágiles y muy inseguros. Y eso fue muy concretamente lo que a mí me motivó a hacer este trabajo, porque siento que allí hay algo que hay que recuperar, y es precisamente la autoridad como un concepto equilibrado, que no es ni autoritarismo ni permisividad. En su libro nos habla de que existen unos principios implícitos en la crianza. Cuéntanos acerca de esto. Exactamente. Uno de los temas que yo revisé fue desde dónde parten los padres para educar. O sea, cuáles son los conceptos o los preconceptos, o cuáles son los conocimientos del medio donde ellos viven. Se llaman conceptos culturales. Ninguna de estas es explícita, se llaman creencias implícitas. Se habla de padres ambientalistas, que son los que creen que cambiando el ambiente el niño va a cambiar. O sea, como cuando le dicen vete al cuarto o quitándole privilegios. Hay otros padres que son de una concepción que se llama nurturista, y es los que creen que simplemente con darle al hijo la comida, la dormida y el vestido y la educación, pagarle el colegio, que con eso ya han hecho su labor. Otros padres parten de la idea de que es la herencia propia, los genes. Entonces simplemente si yo parto para educar a mi hijo de la concepción de que ya está establecido así, entonces pues no voy a hacer nada, porque yo qué voy a hacer si es que es igualito al tío o al abuelo o a fulanito de tal. Entonces se llama una concepción innatista de los padres. Y hay otra que es una concepción que se ha llamado constructivista, y es cuando el padre parte de la creencia tácita de que si el papá habla con su hijo, de que le explica, de que puede interactuar con él, de que pueden negociar en algunos momentos lo que es negociable, y que el niño puede entender y que según eso puede construir una conciencia moral, entonces de acuerdo con eso ese padre educa a su hijo. Entonces, como te das cuenta, hay diferentes concepciones de la crianza, y de acuerdo con eso, o de las actitudes de los papás, y de acuerdo con eso también actúan con sus hijos. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, ¿se debe castigar a un niño? Háblenos acerca del problema del castigo. Eso es algo que surge cuando uno habla de corrección y pienso, y lo tuve muy en cuenta y fui muy cuidadosa en eso, aunque tengo un aspecto, digamos, de un capítulo donde se habla de la historia del castigo y de las concepciones del castigo. No lo considero que es como un tema fundamental en la corrección. Para mí el castigo es violencia y cuando uno castiga físicamente, ¿no? Y también psicológicamente ofendiendo o insultando, eso no construye, sino que destruye. O sea, la violencia no sirve para corregir. Entonces hay que tener muy claro un asunto y es que cuando uno verdaderamente tiene la autoridad clara, en ese sentido no hay necesidad de castigar. O sea, el niño lo que hace con la autoridad es que él confía en el padre o en la persona que le está dando una norma o una consigna. Entonces, lo primero que el adulto tiene que hacer es ganarse la autoridad del niño, ganarse esa confianza. Por eso hablan es que no tiene autoridad moral. Eso es una expresión muy común. Entonces, lo primero es que el adulto tiene que ser muy claro, muy coherente, muy consistente, equilibrado, digamos, y en esa medida el niño le creerá. Pero si el adulto actúa de una manera arbitraria, pues obviamente el niño no le va a creer. Profesora, háblenos acerca de los motivos de conflicto entre padres e hijos. Lo que más mencionaron los papás, porque era a partir de entrevistas, pero también de observación y de toda la práctica clínica que yo he desarrollado durante estos 20 años. Entonces, los conflictos básicos en la edad que yo estudié, que es como entre los 6 y los 12 años, entonces son por la comida, porque los niños no comen, porque comen mucho, porque comen poco o porque no comen. O sea, como que en eso siempre hay una discusión con los hijos, porque son malos estudiantes, porque traen malas notas, porque no cumplen normas de la vida cotidiana como bañarse, acostarse a tiempo. Otros entran en conflicto porque el niño ve mucha televisión y el papá no quiere que vea tanta televisión. Hay también niños que son muy groseros o muy altaneros con sus papás y entonces ahí hay conflicto. Además de estos que son las de la cotidianidad, también existe pues obviamente los que mienten, los que roban. Entonces son conflictos en los que los papás obviamente tienen que entrar a hacerle entender a su hijo que eso no está bien, que hay una manera distinta de hacerlo, que así no le va a ir bien en la vida y
Y entonces esos son los motivos por los cuales los padres corrigen a sus hijos. ¿Cuáles son las estrategias de corrección que los padres asumen para controlar estos conflictos? Este también fue un aspecto muy interesante de la investigación y en las entrevistas y en la práctica clínica. Pues yo he oído, ¿no?, qué es lo que los papás utilizan. Pues obviamente que hay de un grado, digamos, de violencia, por ejemplo, los que castigan físicamente o los que castigan por cualquier cosa. Unos que son ambiguos, porque unas veces castigan físicamente y otras veces hablan con sus hijos o cuando ya se les sale de las manos acuden al castigo físico. Hay padres que hablan mucho, los que echan cantaleta, los que echan rollo, los que no sermonean todo el día, los que prometen cosas y el niño actúa bien, los que les ofrecen premios o los que también les ofrecen castigos, ¿no? Si no haces tal cosa, te hago tal otra. Y existen también los papás y las mamás que entran con sus hijos a razonar, ¿no? Cuando el niño ha cometido una falta, entonces hablan con el niño, hablan de por qué sucedió lo que sucedió, qué va a pasar la próxima vez y ahí establecen como unos criterios para que el niño sepa a qué atenerse. Obviamente que tiene que haber un límite y tiene que haber una consecuencia. Si no hay consecuencias, la norma no tiene sentido. Pero si a uno le avisan qué le va a pasar, si uno comete una falta, pues uno como que la piensa 2 veces. Y si lo comete a pesar de que ya estaba avisado, pues que asuma las consecuencias. Obviamente ojalá no vayan en contra del niño ni sean en contra de él como persona ni como ser humano. Simplemente asumir las consecuencias de sus actos es como reparar la falta y esto forma parte de lo que es el constructivismo en educación. Y es que si yo cometo una falta, yo puedo repararla. Y eso es muy importante en la educación de un ser humano. Hay quienes dicen que a los niños hay que darles toda la libertad y hay quienes dicen que no hay que dejar que cometan sus caprichos. ¿Qué encontró usted? En ese sentido pienso que es como el punto preciso del equilibrio, ¿no? Que ojalá todos los seres humanos llegáramos a eso, pero pues eso es un proceso también de uno como adulto, como ser humano. Y es entender de verdad en qué consiste la autoridad. Entonces, como decía antes, Hannah Arendt desarrolla el concepto de autoridad donde ella explica que la autoridad tiene que estar basada en la confianza. Entonces, yo no puedo ni castigando todo el tiempo a mi hijo porque no estoy construyendo allí confianza con él, ni tampoco lo puedo hacer todo lo que él quiera, pues porque necesito un adulto que lo guíe, ¿no? Entonces, un verdadero ejercicio de la autoridad sería explicarle al niño el porqué de las cosas, qué le conviene y qué no le conviene para que le vaya bien en la vida y que el niño sepa que ese papá o esa mamá son los que lo guían porque son personas adultas, responsables, sensatas, equilibradas. Entonces hay como 2 extremos, ¿no? No es ni autoritarismo, o sea, que el niño no pueda ni siquiera pensar, ¿no? Sino que es taxativo el padre, ¿no? O punitivo, ni tampoco el permisivo que deja que el niño haga lo que quiere. O sea, lo importante en esto es un equilibrio, un punto medio donde el niño atienda las indicaciones del papá y la mamá. Profesora, ¿qué importancia tiene realizar este tipo de trabajo? Este tipo de investigación obviamente abre un campo impresionante en prácticas de crianza, ¿no? Porque hay muchas otras prácticas de crianza, no solamente la corrección, sino una educación, por ejemplo, propositiva, ¿no? Todo lo que implica el desarrollo del lenguaje, de la cultura, de las habilidades de los niños. O sea, es un campo inmenso que en la medida en que uno permita conocer cómo es que los padres corrigen y educan, pero no solamente la educación es la corrección. En ese sentido, se pueden hacer mejores programas para los papás, que ahora está, digamos, muy en boga este tema de la falta de autoridad. Entonces es como ilustrar a los papás y ilustrar a los colegios, a los profesores, para que conozcan resultados de investigaciones hechas en nuestro medio y que aluden a temas muy, muy puntuales en los que los padres se sienten con mucha inseguridad y que a lo mejor no hay una claridad sobre cómo debe ser. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, 2 géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre 2 españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Lead Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy psicóloga de la Universidad del Valle, hice una maestría en México y después un doctorado en España. El doctorado fue básicamente en familia y mi investigación ha tenido que ver con las relaciones padres e hijos. Tengo una fundación que se llama la Fundación Gestamos y esa fundación se dedica al estudio de las relaciones padres e hijos, niños y adolescentes. Bueno, eso como desde tercero o cuarto bachillerato, que me encantaba hacer discusiones con mis compañeras de colegio y comencé como a interesarme en el aspecto humano, ¿no? Y en el aspecto, digamos, de las humanidades, la filosofía, la psicología, me encantaba. Y conocer al otro, básicamente, y conocerme a mí misma también. Empecé a trabajar con problemas de aprendizaje en mi práctica cuando terminé la carrera de psicóloga. Y después me fui a México e hice una tesis de maestría que tenía que ver con el juego como orientación terapéutica. Entonces estudié una formación básica en psicoanálisis, pero también dedicada o enfocada hacia los niños y los adolescentes. Entonces ya ahí también como que se va especificando más y en mi práctica profesional
he trabajado siempre con niños y adolescentes y por eso la investigación tiene que ver con las prácticas de crianza en este momento. Pues por un lado el trabajo con padres es básico. Considero que es un aspecto de la formación de esta sociedad, digamos, donde los padres, si son conscientes de su tarea y de su responsabilidad, pues los niños que están creciendo van a crecer, digamos, más aterrizados, más tranquilos, más sensatos, más enfocados. Y obviamente la investigación que acabo de realizar y que estoy presentando en el libro es un aporte importantísimo al trabajo con padres y también abre muchas líneas de investigación en prácticas de crianza. Soy profesora, dirijo también algunas investigaciones y tengo un colectivo de profesores que está dedicado al estudio de la enseñanza, de cómo hacer una enseñanza mucho mejor, y ese colectivo se llama Infancia y Sociedad. Entonces con ellos estamos reuniéndonos todos los lunes hace muchos años y permanentemente estamos sacando pues obviamente artículos, ensayos, y encantada, feliz porque esta es mi casa.